ejemplo, pseudoplásticos, alimentos, jugos, frutas, salsas, polímeros fundidos, cosméticos, en fin. Y también a nivel de dilatantes. Si yo trato de encontrar ejemplos, es mucho más fácil encontrar ejemplos de fluidos pseudoplásticos, porque la lógica es un poco entendible, ¿no? Aumento el esfuerzo cortante y es como que voy minando o disminuyendo esa resistencia al flujo que presentan las sustancias. Es como muy comprensible. Pero lo inverso, ¿sí? Ese hecho de que yo incremento el esfuerzo cortante e incrementa la viscosidad es como más difícil de entender. Es más difícil de que ocurra, por eso, ¿sí? Estos ejemplos son un poco más difíciles de encontrar. Sin embargo, ¿sí? Aquí hablamos, por ejemplo, lo que es el cemento y todo lo que tiene que ver con suspensiones concentradas, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? El típico ejemplo que ustedes pueden encontrar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa realmente con estas sustancias, con estos fluidos? Que muchas de las veces presentan o tienen un comportamiento muy complicado. ¿Sí? Y a veces, sí, es una mezcla de los comportamientos. Y a veces, claro, es un poco también la interpretación y tal vez la lógica matemática que yo la puedo dar. ¿Sí? Por ejemplo, en este diagrama, en el superior, mano derecha, ¿sí? Ahí se está graficando la viscosidad aparente en función de la deformación. Entonces, claro, ustedes se dan cuenta que es básicamente una S un poco invertida. ¿Sí? Y claro, bajo esa lógica yo podría suponer y un poco visualizar que cuando la deformación es pequeña, ¿sí? Ese cambio de la viscosidad es muy poco pronunciado. De alguna forma puedo suponer que a bajas velocidades de corte, a bajos esfuerzos cortantes, esa viscosidad cambia muy poco. Y en términos prácticos podría suponer que su viscosidad es constante. Y eso significará que a bajos esfuerzos cortantes esta sustancia tiende a comportarse como un fluido newtoniano. Luego incrementa más el esfuerzo cortante y ya veo formalmente, ¿no es cierto?, una clara tendencia en el sentido de que la viscosidad está disminuyendo. ¿Eso qué significa? Que es un fluido pseudoplástico. Pero nuevamente empiezo a darme cuenta de que incrementa o valores muy altos de esfuerzo cortante, nuevamente es como que se genera una asíntota. ¿Qué significa eso? Que nuevamente ya la sustancia tiende a presentar un comportamiento newtoniano. Entonces, en ocasiones puede pasar esto. Ocurre esto. En donde yo no puedo establecer que el comportamiento de la sustancia sea 100% pseudoplástico, 100% dilatante o incluso 100% newtoniano. ¿Sí? Y es por eso que muchas de las veces se generan modelos matemáticos que tratan de incorporar estas particularidades, porque bajo la lógica de la ley de la potencia, yo puedo sí reproducir pseudoplásticos, dilatantes y newtonianos, pero tal vez con el modelo de la ley de la potencia yo no puedo reproducir, por ejemplo, este comportamiento un poco combinado que presentan las sustancias. ¿Sí? Además, desde la lógica matemática, ¿no es cierto?, de la ley de la potencia, ¿sí?, hay que tener presente que ese modelo tiene restricción. Obviamente, en cuanto a la sustancia, porque es propio y característico de la sustancia con la cual estoy trabajando, pero también a nivel del ámbito de aplicación. Porque claro, no es que ese modelo que yo he generado se aplica para todos los valores de esfuerzo cortante, para todas las deformaciones. ¿Sí? Solo les pongo como ejemplo, desde la lógica matemática. Una función en donde tengo y es igual a x al cubo, ¿qué forma tiene? Bueno, esa es la cuarta, ¿qué forma tiene?
Y claro, ¿no es cierto? ¿Cómo puede esa ecuación ajustarse a predecir el comportamiento reológico de una sustancia? Lo puede hacer porque solo se aplica en un intervalo definido de qué, de esfuerzos cortantes o de deformación. ¿Sí? Entonces aquí juega un poco, o tal vez le pueden poner esta lógica de las regresiones. Ustedes muchas de las veces tienen una nube de puntos. Y cuando ustedes van a hacer la regresión, pueden jugar con muchos modelos, exponencial, logarítmico, sí, potencia. Y a veces muchos de ellos se ajustan acá. ¿Por qué? Porque solo puedo adaptar ese modelo a este intervalo. Salirme de este intervalo hace que posiblemente cometa errores. ¿Sí? ¿No es cierto? Una curva, como les decía, no sé, puede tener esta forma, ¿no es cierto? Pero puede ser que en este intervalo reproduzca el comportamiento a nivel reológico que tiene mi sustancia. Consecuentemente, los modelos con los cuales yo voy a trabajar tienen esta restricción. No es que sirven para cualquier esfuerzo cortante, tiene una restricción en cuanto a ese ámbito de aplicación, derivado, como les decía, un poco de la lógica matemática de la ecuación. La ecuación, en todo el intervalo tal vez tenga este comportamiento, pero solo me sirve ese, porque en ese intervalo reproduce el comportamiento reológico de la sustancia. Entonces, como ustedes leen en la diapositiva, este modelo tiene ciertas limitantes, ¿sí? Tiene ciertas restricciones, porque puede ser, ¿no es cierto?, que, como lo dice, es aplicable a un rango limitado de esfuerzos cortantes o de deformaciones. ¿Sí? K y N son propios y característicos de las sustancias. Y muchas de las veces la dificultad es que no son comparables. Yo no puedo, hasta la fecha, no se ha podido correlacionar si estos valores K y N se pueden atribuir a la sustancia. ¿Sí? A veces puede que exista una tendencia, a veces no. Lo único cierto que les puedo decir es que K y N dependen de las sustancias, pero yo no puedo hacer comparaciones entre las sustancias. ¿Sí? A veces somos muy de decir, a ver, posiblemente hay una, ¿no es cierto?, correspondencia, una relación entre estas constantes de el peso molecular. No hay. ¿Sí? A veces puede pasar, como les decía, estos comportamientos mixtos, y por eso, sobre todo haciendo referencia a la curva de allá, vemos que hay un comportamiento newtoniano a bajos y altos valores de la deformación, altos o bajos valores de esfuerzo cortante, que es lo que les decía. Estas como asíndotas que se están formando a bajos y altos valores de esfuerzo cortante, que darían a entender que la sustancia tiende a comportarse como newtoniana. ¿Sí? Entonces, estas limitantes, en el sentido de que ya hay un comportamiento más complejo, hace que tal vez este modelo de Osborne-Wally, a pesar de que sea sencillo, presente o tenga limitaciones y tengamos que pensar en otros modelos. Igual, fíjense, este otro diagrama me está representando un diagrama entre esfuerzo cortante y deformación. ¿Sí? Ahí ustedes tienen puntos reales. Sin embargo, por las tendencias que se están graficando en los diagramas, ¿qué puedo yo ingerir acá? Aquí un poco ya les está
dando las respuestas. Aquí me está diciendo n asociado a la ley de la potencia menor que la unidad, y acá me está diciendo n mayor que la unidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el comportamiento de la sustancia está cambiando en función de ¿qué? Del esfuerzo cortante. Si n es menor que 1, aquí significa que tiene un comportamiento pseudoplástico, y si n es mayor que 1, un comportamiento dilatante. ¿Sí? Lo mismo con esta sustancia de acá, pero un poco menos pronunciado, menos marcado. ¿Sí? Acá me está diciendo que en cambio aquí es n mayor que 1 y acá n menor que 1. Pues a veces el comportamiento de las sustancias es muy caprichoso, es muy complicado, depende de qué, de los componentes de esa mezcla con la cual estoy trabajando. Y claro, eso en un sentido estrictamente formal. Pero aquí ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que incluso aquí se están graficando, pues se está tratando de adaptar esta dispersión de puntos a modelos lineales. Y si yo hago eso, ¿qué significa? En este intervalo tengo una viscosidad y luego en este otro intervalo tengo otra viscosidad. ¿Por qué? Porque desde la lógica de regresión tengo una línea recta, acá tengo otra, pendientes diferentes, y bajo la lógica de que la pendiente es viscosidad, ahí la sustancia está presentando una viscosidad que está cambiando dependiendo del intervalo del esfuerzo cortante con el cual estamos trabajando. ¿Sí? A veces también, chicos, es importante que tengamos presente que las escalas en las cuales estamos trabajando. Aquí, si ustedes se fijan, ¿qué escala tengo? ¿Qué escala es esta? Es logarítmica, fíjense, 1, 10, 100, 1000, lo mismo acá. Entonces, lo que yo estoy haciendo es graficar, ¿no es cierto?, o linealizar los puntos que yo tengo, y por eso aquí tengo líneas rectas, pero lo importante, lo interesante que ustedes quiero que vean es que está cambiando el comportamiento de la sustancia. Inicialmente pseudoplástico, luego dilatante. En este otro, en cambio, se invierte, empieza con pseudoplástico, luego dilatante, aquí lo mismo. A veces, ¿sí?, como les decía, los componentes que forman parte de la mezcla influyen en ese comportamiento. A veces también la concentración hace que los comportamientos también vayan cambiando. O a veces también la magnitud del esfuerzo cortante de la deformación que se está generando en estas sustancias. Aquí se presentan modelos o los datos obtenidos para, aquí me dice salsa de tomate y un aderezo aquí no sé de qué tipo, pero lo que quiero que entiendan es que son productos alimenticios. Estamos graficando esfuerzo cortante versus deformación. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué comportamiento tiene la sustancia de ahí? Dilatante, ¿no es cierto? Porque está incrementando el esfuerzo cortante e incrementa la viscosidad de frente. La lógica que les decía de la mayonesa, ¿no es cierto? Inclinan un poquito, fluye lentamente, pero fluye. Le dan más inclinación, como que se detiene, o incluso le ponen en posición vertical y no cae. Lo mismo con la mayonesa, ¿no es cierto? Que tal vez es un poco más visible. Inclinan un poco, tal vez fluye algo, pero le ponen en posición totalmente inclinada, opuesta a la gravedad, y no cae. Porque incrementa el esfuerzo cortante y sigue incrementando su viscosidad, fluidos dilatantes. Derivadas de estas complicaciones o restricciones que tiene el modelo de la potencia o de Oswald igual, hay otros modelos que ya tratan de incorporar en sus planteamientos
estas posibles desviaciones que la ley de la potencia no los puede tratar. Uno de ellos es este modelo conocido con el nombre de modelo de Cisco. Ahí esa como n escrita con caracteres griegos se conoce o es la famosa viscosidad aparente. Aquí me está diciendo que es igual a un n sub infinito más una constante k y S como gamma, punto arriba no es más que la deformación, la tasa de corte, la deformación, el gradiente negativo de las velocidades, y es elevado a la potencia n-1. En estos modelos yo voy a darme cuenta que tal vez el planteamiento es un poco más complejo, y esa complejidad se ve reflejada aquí a nivel de los parámetros con los cuales caracterizamos. En este caso, los parámetros de este modelo, los cuales son n sub 0, la constante k y esa potencia. El modelo de la ley de la potencia tenía únicamente k y n. Este ya involucra otro adicional que es el n sub. ¿Okay? Entonces, este modelo podría adaptarse un poco a estas gráficas que ustedes pueden ver planteadas acá y que en definitiva me está diciendo que son ejemplos para fluidos pseudoplásticos, ¿no es cierto? Fíjense, aquí estoy graficando viscosidad aparente en función de la deformación, viscosidad aparente en función de deformación, viscosidad aparente en función de deformación, y en todos los casos que estoy viendo que la viscosidad disminuye en fluidos pseudoplásticos, pero ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la tendencia es que aquí tal vez ya tiende a tener un valor constante. ¿Sí? Es un poco tal vez lo que se puede ingerir en todos los diagramas, y es por eso que este modelo incorpora ese n sub infinito, que tal vez trata de representar ese valor asintótico que tiende a generar o a concebirse desde la lógica de que tal vez esa viscosidad ya tiende a presentar un valor constante cuando tengo que altas deformaciones o altos valores de qué de esfuerzo. ¿Sí? Estos diagramas que les estoy mostrando se conocen con el nombre de reogramas. Un poco el de la denominación tiene que ver con el hecho de que estamos utilizando los famosos reómetros para estudiar el comportamiento reológico de las sustancias. Y claro, cuando yo estudio el comportamiento reológico, a mí me interesa ver que el esfuerzo cortante y su respuesta a nivel de deformación. O a veces manipular un poco la información para ver en última instancia la respuesta de la viscosidad en función de, puede ser como les decía, esfuerzo cortante, deformación o a veces incluso. Acá, por ejemplo, estoy graficando esfuerzo cortante versus tiempos. Y este diagrama me permite igual explicarles a veces la complejidad que presentan las sustancias en cuanto a su comportamiento. Aquí, cada curva significa que ha sido hecha para la aplicación de una deformación determinada. ¿Sí? Aquí estoy generando una deformación para ver la respuesta que tiene a nivel de esfuerzo cortante y si cambia ese esfuerzo cortante con el tiempo. Ustedes se dan cuenta que aquí es constante. No cambia con el tiempo. Consecuentemente aquí, yo lo único que puedo decir es que cuando trabajo con estas tasas de corte, con estas deformaciones, el fluido es no newtoniano y su viscosidad es constante. ¿Okay? Pero trabajo ya a esta deformación de 2,48 segundos a la menos 1. ¿Y qué está pasando con esa viscosidad? Que ya cambia con el tiempo. Entonces, esta sustancia, ¿sí?, tiene un comportamiento
que depende de qué, de la deformación, depende del esfuerzo cortante que se está aplicando. A bajas deformaciones, comportamiento independiente del tiempo, pero altas deformaciones, ya su viscosidad cambia. Acá yo no puedo establecer si es pseudoplástico dilatante, porque lo único que tengo es la información de que estoy aplicando este esfuerzo cortante que genera esta deformación, y lo único que puedo ver es que su viscosidad aparente no cambia con el tiempo. Pero acá el escenario cambia. Mantengo o genero esta deformación en la sustancia, pero veo que pasa el tiempo y para mantener esta deformación debo de modificar el esfuerzo cortante. ¿Sí? Eso significa que ya su comportamiento depende del tiempo. ¿Sí? Y eso puede pasar con algunas sustancias. Acá estoy graficando viscosidad en función de deformación. Si yo tengo este diagrama en donde estoy excluyendo la variable tiempo, aquí sí puedo hablar de que de un comportamiento dilatante, pseudoplástico o similares. Y nuevamente, ¿qué observo acá? Que la sustancia cambia su comportamiento. Aquí prácticamente constante. Pero luego veo incremento muy súbito, repentino, drástico de ¿qué? De la viscosidad. ¿Eso qué significa? Que en este intervalo pequeño de deformación que se corresponde con esfuerzo cortante, su viscosidad se dispara sustancialmente, significativamente. ¿Y eso qué significa? Que la sustancia es un comportamiento de incremento la deformación, incremento el esfuerzo cortante y crece su viscosidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Entonces aquí es dilatante, luego empieza a disminuir, ¿sí? Gradualmente. Esto ya es dilatante. Lo mismo pasa acá, pero aquí prácticamente ya puedo darme cuenta que es constante. Aquí crece, dilatante, y nuevamente la viscosidad es constante. Newtoniano, dilatante. Acá lo mismo, estamos graficando viscosidad aparente en función de deformación. Aquí, las curvas inferiores puedo ver que disminuye ligeramente, esto sería pseudoplástico, y luego como que tiende a permanecer constante. Acá, disminuye, y veo una ligera tendencia a subir, pseudoplástico, dilatante. Aquí, disminuye ligeramente, permanece un poco constante y luego crece, si ya un poco más significativamente que antes. Dilatante, y aquí sí es más pronunciado, baja y sube. Como lo que vimos anteriormente. Entonces fíjense, aquí me está dando una descripción de los diagramas. Acá A me dice que es una solución de surfactante, perdón, en donde estamos viendo el efecto del tiempo. ¿Sí? Pueden ser, no sé, estos aditivos que usamos para lavar ropa, que son los aerosolizantes. Y como ustedes se dan cuenta, su comportamiento a veces aparentemente es independiente del tiempo, pero cambian las condiciones y su viscosidad ya cambia con el tiempo. El B me dice que es una solución de queroseno, y aquí un poco está tratando de explicar ese comportamiento por el efecto de la exposición a la luz que tiene. Y la C me dice que es suspensión de partículas. ¿Sí? Y aquí posiblemente estas curvas que pueden ver en cada diagrama tal vez hagan referencia a ¿qué? Tal vez a la concentración. Y esa concentración incide en el comportamiento biológico de la sustancia. Esto un poco ya lo habíamos revisado, ¿no es cierto? Dilatantes. Los ejemplos para este tipo de comportamientos son más difíciles de encontrar.
algunos sistemas, ¿sí? Y tal vez la explicación que se está dando para este comportamiento que les decía no tiene mucho, o a simple vista no es tan fácil de entender. Como les decía, en un pseudoplástico le doy más fuerza y es más que entendible que al darle más fuerza rompo esa resistencia o tal vez esa cohesión que tienen las láminas de fluido, y eso explica por qué baja su viscosidad. Pero tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Más esfuerzo cortante, rompo esa interacción entre láminas, capas de fluido y baja su viscosidad. Pero lo otro es más difícil de entender. Es muy difícil de seguir esa lógica, ¿no es cierto? De que incremento el esfuerzo cortante y sube su resistencia al flujo. Entonces aquí un poco me da una pequeña explicación y me está diciendo de que a bajas velocidades el líquido presente llena los espacios libres. A medida que la velocidad de corte aumenta, el material se expande o dilata y comienzan a aparecer esfuerzos de interacción sólido-sólido que se traducen en un aumento de la viscosidad aparente. ¿Sí? ¿Por qué aquí me pone esto de interacción sólido-sólido? Porque este tipo de comportamientos, como ustedes han visto, se refleja a nivel de qué? A nivel de mezcla, de donde tengo que partículas sólidas que están sostenidas. Entonces, si ya tengo sólidos que están interactuando con el líquido, puede ser que este comportamiento, ¿no es cierto?, haga que ya estas partículas sólidas empiecen a interactuar entre sí, y esa sea la explicación de por qué esta viscosidad aumenta cuando incrementa la magnitud del esfuerzo cortante o de la deformación. Otro modelo relógico, ¿sí? El modelo de Carreau. Ustedes se dan cuenta y es un modelo un poco más complejo. Ya tengo no 2, 3 parámetros, sino tengo muchos más. En donde me habla de una viscosidad sub 0, una viscosidad sub infinito. Tengo este parámetro n también acá, ¿sí? Tengo este como lambda también. Mucho más complejo y que también podría representarse o expresarse, describirse de varias formas, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que arriba, en la diapositiva tengo un modelo, abajo tengo otra. Las dos son las formas en las cuales se puede expresar el modelo de Carreau. ¿Sí? Sino que están escritas de forma diferente, ¿no es cierto? Aquí simplemente lo que hacemos es un despeje, generamos una relación, pero en definitiva se dan cuenta que es esencialmente el mismo modelo, sino que escrito de forma un poco diferente. Acá, este modelo un poco me está tratando de reproducir este comportamiento en donde, como les decía hace un rato, a bajas velocidades de corte, esfuerzos cortantes, la viscosidad es prácticamente constante. A altas deformaciones o esfuerzos cortantes, la viscosidad es prácticamente constante. Estas como asíntotas que se forman a bajas y altas deformaciones, que justamente son la viscosidad sub 0 y la viscosidad sub infinito, y luego esto de acá para tratar de reproducir este comportamiento, ¿no es cierto?, como una S. Muchas de las veces los modelos con los cuales vamos a trabajar y reproducen como un caso particular que el modelo de Newton de la viscosidad. ¿Ven? Es justamente lo que aquí me está diciendo esto. Se reduce al modelo de la ley de la potencia también y me da estas condicionantes, en donde podría, ¿sí?, pasar del modelo de Carreau al modelo de la ley de la potencia, pero tiene que cumplirse estas particularidades. ¿Sí? Igual podría también darse el caso de que este modelo también genere como caso particular
el modelo de Newton de la viscosidad. ¿Sí? Es un modelo más complejo, tiene más parámetros. ¿Sí? Aquí un poco está estos parámetros inherentes a las asíntotas, ¿no es cierto? Esos valores a los cuales tiende a generar un valor constante de viscosidad cuando tenemos bajas velocidades de corte o altas tasas de corte. El n sub 0, el n sub infinito, el p y el lambda. A veces el p también lo escribimos como una n, pero tiene más parámetros para su planificación. Y así podemos tener otros modelos, otras ecuaciones. Por ejemplo, ahí tenemos este modelo de Steiger-Ori, que de alguna forma, ¿qué me está diciendo ahí? Que trata de generarme una polinómica, como relación entre el esfuerzo corte, la deformación, lambda puntos de deformación, tasa de corte, el negativo del gradiente de velocidades, y me da una especie de polinómica en función de que del esfuerzo cortante. Tiene igual dos parámetros, ¿no es cierto? El A y el C. Hoy me está diciendo que dice son constantes positivas, se usa para valores medios y bajos de esfuerzo cortante. Ecuación de Ellis, ¿sí? Nuevamente esfuerzo cortante en función de deformación, E sub 0 es epsilon sub 0, epsilon sub 1, esfuerzo cortante y tenemos n elevado a la menos 1, que de forma equivalente también se podría escribir a lo de K. Y nuevamente, bajo ciertas circunstancias, este modelo puede generar la ley de Newton, el modelo de Oswald y la ecuación que vimos anteriormente. La ecuación de Eyring, en cambio aquí ya utiliza funciones, ¿cierto?, hiperbólicas, ecuaciones un poco de estas funciones seno, coseno hiperbólico, aquí específicamente el coseno hiperbólico, en donde tengo nuevamente constantes A y B, esfuerzo cortante en función de la deformación. Lo importante de este modelo es que tal vez este tiene un planteamiento un poco teórico, tomando en cuenta que la teoría cinética de los líquidos, y en base a eso genera su modelo matemático. Y bajo ciertos casos también, este modelo podría generar la ley de Newton de la viscosidad. Fluidos viscoplásticos. ¿Cuáles son estos viscoplásticos? Son aquellos que tienen este punto de corte. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta, en todos los modelos, yo he visto que si yo no aplico esfuerzo cortante, la sustancia no se deforma. Esencialmente, los diagramas partían de cero. Pero tenía este otro tipo de fluidos en donde yo necesitaba un valor, o hay un valor mínimo de esfuerzo cortante a partir del cual la sustancia fluye, se deforma, se mueve. Esas sustancias se denominan como viscoplásticas. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que aquí está el modelo plástico de Bingham, ¿no es cierto? El modelo equivalente o similar al de Newton, pero cuya característica es que partía desde un punto de corte al eje de las ópticas. ¿Sí? Entonces, aquí se está planteando esto, ¿no es cierto? El modelo de Newton de la viscosidad, pero incorporando este punto de corte al eje de las ópticas. ¿Qué me está diciendo acá? Que si el esfuerzo cortante es inferior a este valor mínimo, simplemente ¿qué pasa? No hay deformación. Simplemente escribir en términos matemáticos lo que acabo de explicar. Este otro, les decía, se parece mucho al modelo de ¿cuál? Al modelo de un fluido pseudoplástico, ¿no es cierto? Pero partía desde un valor mínimo.
lo mismo. Un valor sub 0, la famosa ley de la potencia, este n tendría que ser inferior a la unidad. Y la misma consecuencia, si el esfuerzo cortante que aplican es inferior al valor mínimo, simplemente no se deforma, no fluye, no se mueve. Pero claro, aquí se está poniendo entre valor absoluto para asegurar la naturaleza física del fenómeno. Yo tengo que darle un valor positivo de esfuerzo cortante para que la sustancia se deforme. Por eso se pone en valor absoluto. Entonces ahí igual tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Este plástico de Bingham me dice que es una pasta dental, puré de tomate, extracto de carne. Esto, por ejemplo, lo pueden tener muy presente cuando hagan esta práctica que les decía. Ahí ustedes harán grupos de trabajo y tendrán que traer distintas sustancias. Ahí, por ejemplo, pueden comprobar si realmente la pasta de dientes se ajusta al modelo plástico de Bingham. Pueden traer, no sé, un puré de tomate, como está ahí. Como les decía, pueden traer miel de abeja y ver qué comportamiento tiene la sustancia desde el punto de vista biológico. Hershey de Bulkley, me dice que es el dulce de leche. Eso también lo pueden conseguir, ¿no es cierto? Y ven si realmente pasa esto, de que tiene un valor mínimo de esfuerzo cortante para que la sustancia se deforme. Fíjense, me habla de un chocolate fundido. Solución de carbopol. El carbopol se utiliza mucho en la formulación de productos, sobre todo shampoos y ese tipo de cosas. Entonces ustedes podrían traer varias sustancias para que veamos si realmente se ajustan a estos ejemplos que he traído para representar estos distintos comportamientos. ¿Sí? Pero claro, a nivel de fluidos biológicos, también, ¿no es cierto?, podríamos ver y establecer que, por ejemplo, la sangre es un fluido. La sangre tiene también varios componentes, ¿no es cierto?, es una mezcla. Y este modelo de caso me dice que es aplicable a la sangre. Muy parecido a los modelos anteriores, pero aquí la diferencia es que cada término está elevado a la potencia media. Pero se parece mucho al modelo al de Bingham, pero repito, cada término está elevado a la potencia 1. ¿Sí? La lógica se mantiene, hay un valor límite pequeño a partir del cual la sustancia empieza a deformarse. ¿Sí? Este trabajo, chicos, ahora que tenemos a nuestra disposición mucha tecnología, es relativamente sencillo. Cuando ustedes vayan al laboratorio, ¿qué van a hacer? Van a llevar su muestra. Se van a dar cuenta que el equipo no es que utiliza mucha muestra. ¿Sí? No es que van a ponerle, no sé, medio litro, 100 gramos de sustancia. ¿Sí? Es un crisol extremadamente pequeño en donde, exagerando, pondrán, no sé, 1 mililitro de muestra, 2 mililitros de muestra. Y será suficiente para que ustedes hagan el ensayo. Acá ustedes lo que harán es programar el intervalo en el cual van a aplicar los esfuerzos cortantes. No sé, me invento. Van a aplicar desde 0 hasta 1000 pascales segundos. Y el equipo lo que hace es medir la respuesta a nivel de deformación. ¿Qué van a obtener? Puntos, datos, esfuerzo cortante en función de qué, de deformación. O a veces el equipo también, ¿no es cierto?, hace cálculos y podría generar como respuesta que viscosidad aparente en función de qué, de deformación, en función de esfuerzo cortante. Y lo que van a tener en definitiva es que puntos. Sin embargo, como les decía, ahora que tenemos mucha tecnología a nuestra disposición, el equipo va acoplado a un computador que tiene un software. ¿Sí? Y este software que tiene, ya tiene como que una base de modelos biológicos a los cuales hace el ajuste. Y lo que hace es generarles, entre estos modelos que acabamos de ver y muchos más, los posibles modelos, las posibles ecuaciones que se ajustan a la sustancia con la cual están trabajando. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ver aquel modelo que se ajuste mejor a sus datos. Algo similar a lo que ustedes hacen cuando utilizan datos
emplean el Excel y generan regresiones. Pueden generar muchas ecuaciones. Finalmente, ¿con cuál se quedan? Con aquella que tenga el mejor factor. Algo similar se hace. Como les decía, tienen un software, tienen una base de datos con modelos precargados y automáticamente hace los ajustes y les da los modelos, pero claro, como les decía, cada modelo con un factor de ajuste. Y aquí lo que tenemos que hacer es quedarnos con aquel que me dé un mejor factor de ajuste. A veces puede ser que utilice 2 o 3 modelos dependiendo del intervalo. Puedo yo partir la curva, ¿no es cierto? Y hasta cierto segmento un modelo, luego otro modelo, y así combinar varios, pero lo importante es que yo tenga una idea de cómo cambia el esfuerzo cortante con una deformación y qué consecuencias tiene eso en la viscosidad. Y esto, chicos, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la viscosidad es una propiedad físico-química extremadamente importante a nivel de qué, de su transporte. Si yo quiero mover ese fluido a través de una tubería, la viscosidad juega un papel extremadamente importante. ¿Por qué? Porque incide en la presión. Cuando yo quiero mover un fluido a través de una tubería, tiene que moverse a una distancia. Pero cuando el fluido se mueve por esa tubería, pierde energía por efectos de ¿qué? De fricción. Y cuando yo quiero establecer qué energía debe de poseer el fluido para que se mueva, yo necesito cuantificar cuánta energía se pierde por fricción. Y esa energía, ¿quién me la provee? Generalmente una bomba. Y cuando yo calculo la potencia de la bomba, yo tengo que tener muy clara la fricción que se genera, y esa fricción es sinónimo o está derivado de ¿qué? De la viscosidad. Por eso es importante que yo conozca la viscosidad. Cuando un fluido es newtoniano, digamos que es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque esa viscosidad es constante. Pero si es no newtoniano, como ustedes se habrán dado cuenta, depende del esfuerzo cortante. Llevado este escenario a la teoría, sería de qué? De condiciones de operación. Por eso, yo les mostraba este diagrama de acá. Que refleja el comportamiento a nivel de caídas de presión que experimenta un oleoducto en épocas de invierno y en épocas de verano. Son diversas las tendencias y básicamente la explicación es que es posible. Y si quiero ir más allá, esa línea roja o la línea entrecortada en azul significan diversas o distintas energías. Y yo debería de darle al fluido para que llegue a su destino final. Pero eso también tiene consecuencias a nivel de qué, a nivel de la presión que experimenta el fluido. Por eso es importante que yo sepa cómo establecer viscosidad y saber, por lo pronto, que la viscosidad a veces depende del esfuerzo cortante, específicamente de qué, de las condiciones de operación, depende de la temperatura. Y, por lo pronto, como les decía, tener idea de que esta fricción incide en que en el aporte energético que tengo que darle al fluido para que se mueva. ¿Por qué? Por el ducto, por la tubería. Entonces, hasta este punto, chicos, cuando la viscosidad es independiente del tiempo, puedo hablar de que fluidos pseudoplásticos, dilatantes y los que son viscoelásticos. Tengo ecuaciones, modelos biológicos que me permitirían, ver y analizar el comportamiento de la viscosidad en función de deformación, esfuerzo cortante. Pero, como les decía, puede ser que esta viscosidad cambie con el tiempo. ¿Y eso qué va a significar?
Ahora estamos claros de esto, ¿no es cierto? Que yo voy, tomo una sustancia, analizo su comportamiento, veo la respuesta cuando le aplico el esfuerzo cortante a nivel de su deformación y me invento, tengo esta curva. ¿Sí? Si mi sustancia tiene un comportamiento, en este caso, que es ¿qué comportamiento es de ahí? Plástico. ¿Sí? Esto significa que yo hago este ensayo, ¿no es cierto? A tiempo 1 hora, ¿no es cierto? Porque debemos de tener claro esto. Aquí tengo un esfuerzo cortante 1, 2, 3 y así sucesivamente y se mide su deformación. Y en hacer este ensayo, no sé, me demoro 1 hora. Para que yo de alguna forma valide los resultados que yo he hecho, digo, voy a repetir los ensayos. Y dejo que transcurra 1 hora más. Y vuelvo a repetir el ensayo, ¿qué pasa? Que la curva tiene que ser la misma. Eso significa que su viscosidad o su comportamiento es independiente de qué. Le dejo igual 5 horas, vuelvo a repetir el ensayo, la curva se repite. ¿Qué pasa ahora con este tipo de sustancias en las cuales la viscosidad ya depende del tiempo? Que posiblemente me demoro 1 hora en este ensayo y luego de 1 hora repito el ensayo, la curva ya no es la misma. Es diferente. ¿Por qué? Porque su viscosidad ha cambiado por él. Específicamente, ¿sí? Quiero que entiendan lo siguiente, que aquí apliqué un esfuerzo cortante y a un determinado tiempo tendré esta deformación. Ahora resultará que para esta sustancia el mantener o el aplicar este esfuerzo cortante en un tiempo diferente me generará que una deformación distinta. Eso está significando que su viscosidad aparente está cambiando mucho. ¿Sí? Para una misma deformación, para la misma aplicación de un esfuerzo cortante, la respuesta a nivel de deformación en tiempos diferentes cambió. Consecuentemente, la viscosidad aparente es funcional. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para este tipo de sustancias, ¿sí? También voy a hacer una clasificación. Y aquí la terminología correcta que voy a utilizar para clasificar este tipo de fluidos es fluidos pseudoplásticos, isotrópicos o perfectos. Entonces, ustedes se dan cuenta que yo estoy graficando nuevamente esfuerzo cortante en función de qué, de deformación. Lo primero que quiero que se den cuenta es que aquí, ¿sí? Yo tengo que curvas en donde yo puedo ver que la reversibilidad es diferente. ¿Y por qué utilizo el término de reversibilidad? Porque de alguna forma, ¿sí? Puedo pensar en lo siguiente. Antes, cuando yo trabajaba con fluidos en donde la viscosidad no dependía del tiempo, yo generaba una curva, les decía, me puedo demorar 1 hora en hacer el ensayo, pero también a mí nada me impide de que paulatinamente vaya incrementando el esfuerzo cortante. Llegue hasta el valor límite hasta el cual pedí que se haga el ensayo y luego para verificar los datos que haga, empiece a regresar. Digamos que pedí que vayamos hasta 1000 pascales de esfuerzo cortante. Eso me tomó 1 hora y luego para verificar mis datos digo, ahora empiezo a bajar. Y de 1000 empiezo a disminuir el esfuerzo cortante para tratar de validar los datos que yo he obtenido. ¿Qué va a pasar? Que la curva de vuelta tiene que ser idéntica. Por eso hablo de reversibilidad. En este tipo de sustancias, ¿qué pasa? Que yo llego al valor máximo y le pido que regrese. ¿Qué significa? Que voy a aplicar el mismo esfuerzo cortante pero en tiempos diferentes.
como ya la viscosidad cambia con el tiempo que pasa, que la curva de regreso no es la misma, que es justamente lo que ustedes ven. ¿Sí? Por eso aquí yo ya tengo esto que se conoce con el nombre de histéresis. Por eso hablo de que la reversibilidad es diferente. Porque la lógica de hacer los ensayos es esa. Seteo en mi equipo y le digo que vayamos incrementando de 100 en 100 el esfuerzo cortante hasta llegar a 1000. Y llegado a 1000, le digo que nuevamente regrese y vaya disminuyendo de 100 en 100 hasta mi valor original. Si el comportamiento es independiente del tiempo, una sola curva. La curva de ida es idéntica a la curva de vuelta porque su viscosidad es independiente del tiempo. Pero si ya tengo una dependencia del tiempo, como les decía, estoy aplicando esfuerzos cortantes en tiempos diferentes. Vean que la deformación cambia con el tiempo. Y ahí tengo estas curvas, que repito, se conocen con el nombre de histéresis, y que en definitiva me hablan de una reversibilidad, de una diferente o distinta reversibilidad. Y a nivel de estas sustancias, yo puedo clasificarlas como tixotrópicas o propécticas. Y la tixotropía o la propectía un poco se podrían asimilar, se podrían entender, para que no se pierda mucho, ¿sí? Algo así como que lo que es tixotrópico es un poco similar a lo que es endoplástico. Lo propéctico es un poco similar a lo que es hidráulico. ¿En qué sentido? En cómo cambia la viscosidad. En un pseudoplástico, ¿cuál es la característica importante? Que disminuye la viscosidad. Aquí, en lo que son tixotrópicos, va a pasar que la viscosidad disminuye conforme pasa el tiempo. ¿Sí? En cambio, en un propéctico es inverso. La viscosidad aumenta conforme pasa el tiempo. Nuevamente, yo puedo tal vez fácilmente intuir y encontrarle lógica a la tixotropía. ¿Por qué? Porque la viscosidad disminuye conforme pasa el tiempo. Pero lo otro es un poco más difícil de entenderlo. Y justamente, ejemplos de fluidos tixotrópicos hay muchos, pero ejemplos de fluidos propécticos son muy escasos, son muy difíciles de encontrar, pero ocurren. ¿Qué más? Para que yo pueda también caracterizar correctamente a lo que son tixotrópicos reopécticos, desde esta lógica de reversibilidad, yo puedo decir, fíjense, cuando yo tengo este tipo de diagramas, es extremadamente importante que yo grafique y determine con flechas, ¿no es cierto?, esto de la ruta de ida y la ruta de vuelta. ¿Sí? Aquí me está poniendo que tal vez en este sentido, ¿no es cierto?, es la naturaleza del ensayo. Subo hasta el punto máximo y luego empiezo a decrecer o a disminuir la aplicación del esfuerzo cortante y me dice que en este sentido es la curva de retorno. En los otros, ¿sí?, aquí me está poniendo la curva de ida y la curva de vuelta. Entonces, desde la lógica de reversibilidad, estos fluidos tixotrópicos me dicen que tienen una reversibilidad decreciente, en cambio que los reopécticos tienen una reversibilidad que va incrementando. Decrece, el otro aumenta. Y por eso les decía que en este caso, ¿no es cierto?, fíjense, tixotrópicos. Aquí estoy aplicando un mismo esfuerzo cortante. Aquí esto significa que es la deformación que yo obtuve a tiempo 1. Y aquí para este mismo esfuerzo cortante estoy obteniendo que mi deformación a tiempo 2. Y desde la lógica de viscosidad aparente, claramente me doy cuenta
que incrementa el tiempo y disminuye la viscosidad. Fluidos isotrópicos. ¿Sí? Repito. Estoy aplicando el mismo esfuerzo cortante, pero la respuesta cambia. Por la lógica del ensayo, ¿no es cierto? Este da tiempo 1. Por acá regresa la curva. Esto significa un tiempo 2. Obviamente el tiempo 2 es mayor que el tiempo 1. Y desde la lógica de viscosidad aparente veo que acá en tiempo 2 la viscosidad es menor que en tiempo fluido isotrópico. Por eso hablan también de una reversibilidad decreciente. ¿Qué pasa ahora con los reopécticos? La misma lógica. Acá se está aplicando un mismo esfuerzo cortante. Aquí a tiempo 1, ¿sí? Tengo mi deformación, pero a tiempo 2 tengo esta otra deformación. Por cómo yo hago el ensayo, ¿no es cierto? A tiempo 1, no sé, en este punto me demoro 5 minutos. Luego llega hasta acá arriba, luego empieza a disminuir. Y para que se repita este punto ha pasado tal vez media hora. Pero me doy cuenta que tengo un esfuerzo cortante diferente. Pero, desde la lógica de viscosidad aparente, me doy cuenta que la viscosidad aumenta. La pendiente aumenta. Comportamiento propio. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Cuando yo tengo comportamientos de las sustancias cuya viscosidad cambia con el tiempo, yo hablo de estos dos escenarios, fluidos isotrópicos reopécticos. Cuando yo analizo su comportamiento en un reómetro, tengo estos diagramas que tienen estas curvas de histéresis, que de alguna forma significa que esta reversibilidad ya no es la misma. Hablo de una reversibilidad que es decreciente o una reversibilidad que es creciente. Decreciente, la curva de vuelta está por debajo. En cambio acá, la curva de vuelta está por encima. Disminuye, aumenta. Y en términos prácticos, lo que realmente caracteriza este comportamiento es que en los isotrópicos la viscosidad disminuye con el tiempo. Y en los reopécticos la viscosidad aumenta con el tiempo. ¿Sí? Entonces, un poco vamos entendiendo lo que me dice la diapositiva. Aquí obviamente ya la viscosidad no únicamente depende del esfuerzo cortante o la deformación, sino también depende del tiempo. La respuesta del flujo y la viscosidad son función de las condiciones de medición y también del tiempo. Porque claro, esta curva puede ser diferente si yo dejo que pase más tiempo. Y de hecho, podría un poco pasarse esto, ya les muestro más adelante la diapositiva. Pero la variable tiempo es extremadamente importante. ¿Cuánto tiempo dura la aplicación del esfuerzo cortante? Incide también en la respuesta. Porque como ustedes se dan cuenta, esto es a tiempo 1. Si yo dejo que pase más tiempo, esto va a cambiar. Va a seguir, en este caso, aumentando la viscosidad. Por lo tanto, vuelvo y repito aquí, la viscosidad va a depender de la duración del ensayo y también de las condiciones de las cuales se haga esta cuantificación. Nuevamente, volvemos a regresar de que es función del tiempo en el cual se somete el fluido a la aplicación del esfuerzo cortante, porque la viscosidad cambia con el tiempo. Esto es importante, presentan esto, que es el fenómeno de histéresis, ¿sí? Esta curva en donde refleja que ya la viscosidad está cambiando. La reversibilidad diferente que presentan nosotros. Vamos un poco a analizar más minuciosamente este comportamiento isotrópico, luego el comportamiento.
Arriba, ¿qué tenemos? Diagrama superior en la esquina. Estamos graficando esfuerzo cortante en función de qué? Del tiempo. Pero, claro, teniendo presente que, ¿no es cierto? Aquí por lo bajo estoy hablando de cuántas variables, 3, esfuerzo cortante, deformación y tiempo. Si yo quiero representar en un solo diagrama que involucre apenas 2 variables, yo puedo hacer eso, graficar esfuerzo cortante en función de la aplicación o del tiempo que dura la aplicación de ese esfuerzo cortante, pero tengo varias curvas y cada curva representa que un escenario en el cual la deformación es la misma. Por eso tengo que la deformación está a 56, 28, 14, 3,5. ¿Sí? Es decir, ¿qué está pasando? Que yo seteo en el equipo que genere o mantenga constante la deformación. Pero, como aquí el comportamiento depende del tiempo, para que yo mantenga esa deformación, conforme pasa el tiempo, el esfuerzo cortante para que se mantenga esa deformación va cambiando. ¿Sí? Por eso tengo ahí curvas de deformación constante y que reflejan que el esfuerzo cortante cambia con el tiempo. ¿Sí? Esa puede ser una forma de representar lo otro. Lo que ya vimos hace un rato, esfuerzo cortante en función de deformación. Pero como les decía, aquí el tiempo es importante. Y aquí se están aplicando varios ciclos. Entonces me está diciendo, ¿no es cierto?, que llega hasta un valor máximo y luego disminuye. Pero luego le estoy diciendo, sí, vuelve a incrementar el esfuerzo cortante y regresa. Ustedes se dan cuenta que, claro, si yo tengo un mismo esfuerzo cortante para tiempos diferentes, la deformación va cambiando. Va cambiando la viscosidad. Y si es isotrópico, mientras más tiempo pase, más cae la viscosidad en su área. ¿Sí? Y claro, aquí también se está representando cómo cambia la viscosidad aparente en función del tiempo, dependiendo de qué, de la deformación que se está haciendo. Son muchas formas, porque repito, o muchos los diagramas que yo puedo generar para estudiar el comportamiento de las sustancias. Pero en todos los casos, ustedes se dan cuenta que la viscosidad disminuye conforme pasa el tiempo. Aquí siempre cae. Aquí tengo varios ciclos, como acá, aquí tengo 3 ciclos. Pero estoy representando ya no esfuerzo cortante en función de deformación, sino viscosidad en función del tiempo. Aquí el tiempo no lo estoy tomando en cuenta, el tiempo lo veo acá, porque la deformación para un mismo esfuerzo cortante no es el mismo y eso significa que son tiempos diferentes. ¿Sí? Como les decía, para los fluidos tisotrópicos, la palabra clave, lo fundamental es que la viscosidad disminuye conforme pasa el tiempo. La resistencia al flujo disminuye a medida que evoluciona la deformación. Por eso disminuye, ¿no es cierto?, la viscosidad y a esto se denomina como tisotropía positiva. ¿Okay? Ahí tenemos algunos ejemplos. Como les decía, aquí muchas de las veces el comportamiento complejo que presentan los sistemas es cuando tengo mezclas de sólidos en líquidos. Entonces vemos ahí suspensión de arcillas, soluciones de proteínas, ciertos alimentos, suspensiones concentradas. Y lo mismo, ¿no es cierto? Esta dependencia de la viscosidad con el tiempo puede sumarse con otras características del material, que pueden ser estas características viscoplásticas. ¿Sí? Modelo plástico de Bingham, el de Hershey-Mulfey, que significaba que tenían que un valor límite de esfuerzo cortante a partir del cual empiezan a reformarse. Podría tranquilamente
combinarse este efecto de tixotropía con este comportamiento viscoelástico. Una pequeña explicación a nivel de un esquema, una posible representación de lo que puede pasar, ¿sí? Lo que justifica este comportamiento tixotrófico. Entonces, según el diagrama inicialmente, ¿no es cierto?, tengo una interacción fuerte entre las partículas. Ojo, las partículas o el sistema, ¿no es cierto?, que aquí de alguna forma es una mezcla de sólido con líquido, partículas suspendidas, ¿no es cierto? Inicialmente, ¿no es cierto?, ojo, siempre se está aplicando un esfuerzo cortante, por eso se está deformando, se está moviendo. Pero conforme pasa el tiempo, ¿no es cierto?, ese esfuerzo cortante está minando, está disminuyendo la interacción entre partícula y partícula. Y ustedes se van dando cuenta que la continua aplicación de ese esfuerzo cortante gradualmente va rompiendo y disminuyendo la interacción entre partícula y partícula, y por eso ustedes pueden darse cuenta que la viscosidad disminuye conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Ahora bien, los diagramas que les mostré hace un rato son muy idealizados. Algo muy perfecto a nivel de la ruta de ida y la ruta de regreso. Pero a veces podemos tener este comportamiento un poco más real, bastante complejo de analizar, pero que en definitiva refleja, ¿no es cierto?, que la ruta de ida es distinta de la de vuelta, y sobre todo que la reversibilidad es decreciente. La curva de retorno está por debajo de la curva de ida, que es la característica fundamental de los fluidos tixotrópicos y que refuerzan el concepto de que la viscosidad disminuye conforme pasa. ¿Sí? Entonces, igual este diagrama un poco lo que está representando es lo que está pasando con las partículas a nivel de interacciones. Hay una respuesta elástica, destrucción de agregados y este flujo un poco más natural, con menor resistencia, porque vuelvo y repito, ¿sí?, lo que está pasando es que las partículas, estos agregados de partículas inicialmente están como que muy juntos, muy aglomerados. La continua aplicación de este esfuerzo cortante conforme pasa el tiempo va rompiendo, va minando la interacción entre partícula y partícula, hasta que finalmente podemos ver que ya las partículas ya no tienen tanta interacción unas con otras, y eso significa que fluyen más fácilmente, y por eso conforme pasa el tiempo la viscosidad va disminuyendo. Ahora revisemos brevemente este comportamiento raféctico. El comportamiento raféctico es el inverso, de la tixotropía, por eso también se denomina como tixotropía negativa. Aquí lo clave es que la viscosidad aumenta conforme pasa el tiempo. Y lo que les decía es tixotropía inversa o negativa, también fluidos antitixotrópicos. Lo opuesto, ¿cierto? Esto también importante, los tixotrópicos, reversibilidad decreciente, como les decía, por debajo de la curva de ida. Algunos ejemplos. Aquí está lo característico de los reopécticos. Aquí la reversibilidad es creciente, está por encima de la curva de ida. La viscosidad aumenta conforme pasa el tiempo. No es muy frecuente este comportamiento, sin embargo aquí ustedes pueden ver algunas mezclas que presentan o tienen este comportamiento. Muchas de las veces ustedes han escuchado los famosos fluidos o lodos de perforación. Me parece que esos son ejemplos típicos de sustancias que presentan o tienen este tipo de comportamiento.
¿Sí? Características de los tixotrópicos o organopécticos no tienen la misma reversibilidad, lo cual es equivalente a este hecho de que tienen este fenómeno de histéresis del ciclo que se va generando, y como ustedes se dieron cuenta pueden ser varios ciclos porque la viscosidad cambia continuamente. Y para cerrar esta parte, ¿sí? Vamos a este comportamiento viscoelástico. No vayamos a confundir y poner lo mismo, viscoplástico y viscoelástico. Viscoplástico era una forma de clasificar a los fluidos, concretamente aquellos cuya viscosidad no cambia con el tiempo. Y esto de viscoplástico básicamente hace referencia a que tiene que este valor mínimo de esfuerzo constante para que la sustancia se mueva. Viscoelástico es un comportamiento de las sustancias, ¿sí? En el cual podemos combinar, ¿sí? Un comportamiento a nivel de qué, de elasticidad que presenta quienes los sólidos. Aquí algo combinamos el comportamiento de un sólido con el que formalmente no. ¿Sí? Por eso aquí en el modelo, en el diagrama, estamos representando, ¿sí? Esto que básicamente puede ser como un resorte, ¿no es cierto? Y le estamos combinando realmente con el concepto formal y real de que de la viscosidad, ¿no es cierto? Esa deformación que tiene la sustancia, o la deformación que tiene la capacidad de experimentar el fluido por efecto de la aplicación del esfuerzo. ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente, estas sustancias van a fluir cuando se aplica un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque es un fluido. Sin embargo, ¿sí? Aquí me dice que tienen esta particularidad de que recuperan parcialmente su estado inicial. ¿Sí? Ustedes toman un elástico, ¿no es cierto? Un resorte, se aplica un esfuerzo cortante, se deforma, pero cesa la aplicación del esfuerzo cortante, ¿qué pasa? Que retoma a su forma original. ¿Sí? Lo mismo, cualquier sólido elástico tiene la misma característica. Le dan una fuerza, se deforma, deja de aplicar el esfuerzo cortante y regresa a su estado y a su forma original. En el caso del fluido, aplica un esfuerzo cortante, fluye, cesa la aplicación del esfuerzo cortante y deja de fluir, pero no retorna a su estado original. Acá se está combinando, ¿sí? Esta característica, esta particularidad un poco característica de quiénes, de los cuerpos elásticos. Por eso, ¿sí? Aquí lo que hacemos es combinar, ¿sí? Este comportamiento elástico con el comportamiento viscoso. ¿Sí? El modelo de Hooke, un poco que trata de analizar el comportamiento elástico que tienen los sólidos con la ley de Newton de la viscosidad o cualquier otro modelo lógico, pero esencialmente es esto, combinar el comportamiento elástico con el comportamiento viscoso. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, los geles, ¿no es cierto? Es muy común que a veces utilicen el gel para el cabello. Finalmente, el gel es que fluido. Pero ustedes han visto ese comportamiento, ese aspecto gelatinoso, ¿no es cierto? Le mueven así, se mueve, se deforma, pero cesa la aplicación del esfuerzo cortante y retoma su forma original. Pero al mismo tiempo, ese gel también se puede mover por la fluida. Consecuentemente, ahí se está combinando estos dos aspectos. El modelo elástico, la parte elástica, con el comportamiento viscoso. Entonces,
Aquí, chicos, hay una gama o un espectro amplio de comportamiento a nivel de las sustancias. Newtonianos, tal vez el escenario más sencillo, no newtonianos. Los no newtonianos tenemos, ¿no es cierto?, aquellos cuyo comportamiento es independiente del tiempo, pseudoplásticos, dilatantes, y los que son los viscoplásticos. Y luego tenemos comportamiento dependiente del tiempo, donde hablamos de isotrópicos o refléctricos. Y una tercera categoría en donde tenemos este comportamiento viscoplástico. ¿Sí? Y todo se puede estudiar y se puede caracterizar a nivel de que de modelos. Ahora bien, hemos visto, ¿no es cierto?, que las sustancias se caracterizan porque tienen una viscosidad. ¿Sí? Y esta viscosidad, por lo pronto, es una propiedad importante porque mide la resistencia que tienen las moléculas de este fluido para deformarse, para fluir, para moverse. Y eso, concretamente, tiene una implicancia importante a nivel de su transporte, porque esa viscosidad es sinónimo de fricción, y cuando el fluido se mueve, pierde energía por fricción, y para que yo pueda movilizar un fluido de un punto inicial a un punto final, debe de compensar esa fricción que se pierde de forma irreversible durante su movimiento. Cuando yo haga el análisis del transporte del fluido por una teoría, esencialmente lo que voy a hacer es un balance energético y ver las distintas formas de energía que tiene el fluido durante su transporte. Y tendré que aportar esas distintas formas de energía para que el fluido llegue a su destino final. Porque si no, el fluido simplemente no podrá moverse y llegar al destino final. Y esa fricción es consecuencia de ¿qué? De la viscosidad. Entonces, la viscosidad es una propiedad físico-química extremadamente importante. Ya sé que esa viscosidad puede ser constante o variar, pero ahora también es importante que entendamos cómo medimos esa viscosidad. Porque será muy frecuente, tal vez, que ustedes hagan ensayos, midan viscosidades. Y claro, por lo pronto, lo único que yo conozco es que yo aplico un esfuerzo cortante, mido su deformación y tal vez puedo obtener un valor de viscosidad. Pero muchas de las veces yo no mido de forma directa la viscosidad, sino que lo hago de forma indirecta. Y esa medida indirecta de la viscosidad, sí, me da una idea física de su viscosidad, pero muchas de las veces si yo hago un cálculo científico, técnico, yo debo de tener precaución, cuidado con qué, con coherencia y cuantificación. Y estas escalas indirectas o formas indirectas de medir la viscosidad no son, o no me reflejan, o no me dan unidades absolutas. Pero, repito, estas técnicas o estas formas de medir la viscosidad me dan una idea de la resistencia que tienen las sustancias a fluido. Por eso vamos a ver un poco ciertos equipos que me permiten medir la viscosidad de forma indirecta y que tienen asociadas ¿qué? Escalas, que no es más que una medida indirecta de medir la viscosidad. ¿Sí? Como les decía, perfecto. Tengo un equipo en donde yo aplico un esfuerzo cortante y mide la deformación, relaciono esfuerzo cortante, deformación y tengo viscosidad aparente. Pero a veces ese equipo es que es muy sofisticado, muy caro. A veces, ¿sí? Estamos en lugares en donde yo necesito una medida muy rápida de la viscosidad y contar con ese equipo que tiene mucha tecnología, me da valores precisos, pero posiblemente es muy escaso, muy costoso y no lo tengo a disposición. Por eso, yo repito, hay formas que me permiten medir la viscosidad de forma directa. Y muchas de esas formas es básicamente medir un tiempo. ¿Sí?
hace un rato les decía, yo vierto una sustancia, ¿no es cierto? Pongo un determinado volumen de sustancia en un vaso, puede ser. Y claro, yo puedo verter esa sustancia que está contenida en el vaso y el tiempo que me tome en vertir esa sustancia en el vaso puede ser significado, puede medir indirectamente la viscosidad. Mientras más tiempo le tome a la sustancia en trasvasarse, será más viscosa, y mientras menos tiempo le tome, significará que tiene presente una viscosidad. Esencialmente, eso es lo que se hace. ¿Sí? Yo voy a tener algo como una copa, que en esencia es que un recipiente, un contenedor de la sustancia. En esta copa, ¿sí? Voy a tener, ¿no es cierto?, algunos matices que me permitan a mí controlar el ensayo, controlar el experimento. Uno de esos controles va a ser que el volumen. Entonces va a tener un cierto aforo. Voy a poner 1 mililitro, 5 mililitros, 10 mililitros de muestra. ¿Con qué finalidad? De comparar, porque yo no podré medir tiempos si es que no mido o no utilizo el mismo volumen de sustancia. ¿Sí? Entonces voy a tener una copa, un recipiente, y este recipiente lo que va a tener que una perforación en su base, en la parte inferior del recipiente. Y esta perforación, ¿qué es lo que permitirá? Evacuación. Que el fluido sea evacuado completamente de esta forma. ¿Sí? Entonces, esencialmente, eso es lo que vamos a ver como característica de los equipos que me permiten medir viscosidad de forma indirecta en estas escalas de viscosidad, que como ustedes se dan cuenta, esencialmente son tiempos de vertido. En donde, repito, esencialmente voy a tener una copa, donde voy a poner un volumen definido de muestra, y esta copa tiene en su base una perforación. Pero la perforación nuevamente tiene que ser normalizada, porque si no, no podría comparar los resultados. ¿Sí? Entonces, tiene una perforación de 1 milímetro, 2 milímetros, no sé, media pulgada, lo que puede ser. Pero, repito, es una perforación exacta, normalizada, porque en caso contrario no podría hacer comparaciones. La esencia, repito, de estas escalas es esa. Una copa con un volumen, hay una perforación que tiene un diámetro estandarizado, un diámetro normalizado, y finalmente, ¿qué es lo que hago? Medir tiempos. ¿Cuánto tiempo le toma a estos 5 mililitros para evacuar esta copa a través de un orificio que tiene ciertas dimensiones? Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de las veces, ¿sí?, esta medida no puede replicarse a todas las sustancias. Por eso difiere que el volumen de muestra y difiere también que el tamaño de la perforación. Porque ¿qué va a pasar? No sé, me invento. Quiero hacer este ensayo con un fluido muy viscoso, no sé si me ocurre glicerina. Y hago una perforación, no sé, de 1 milímetro. La glicerina no va a pasar por el orificio, por efectos tal vez de tensión superficial. Entonces, para esta sustancia que tiene mucha viscosidad, tal vez necesite que en un tamaño de orificio más grande. Tal vez, no sé, media pulgada. Ahora traslado esa media pulgada, ¿no es cierto?, y le pongo agua. Tal vez no voy a poder medir cuánto tiempo le toma el agua para salir por ese orificio tan grande. Entonces, la lógica va ligada a que ciertos dispositivos, ciertas escalas, se utilizan para cierto tipo de sustancias que presentan y tienen rangos de viscosidad que se adecúan a estas escalas. Porque como les decía, cuando yo hago esta medición, esa medición tiene que ser significativa. Aquí esencialmente, ¿sí?, yo tomo tiempos, y ese tiempo tiene que ser medido de forma exacta. Si el agua, como les decía, le toma menos de un segundo en salir a través del orificio, no tengo el tiempo para medir de forma exacta ese tiempo. ¿Qué hago? Cambio de tamaño de orificio de forma tal que sea un tiempo que prudencialmente y de forma exacta lo pueda medir. Por eso, en todos estos equipos, ya vamos a ver en la próxima clase de forma más definida, va a variar ya sea el volumen y el tamaño del orificio por donde sale la sustancia, y en definitiva eso tiene que ver con que
con los rangos de viscosidad que presentan o que tienen las sustancias. Lo otro, se controla mucho lo que es temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura incide en la viscosidad. Entonces, a veces vamos a ver que tenemos baños térmicos que permiten controlar la temperatura del ensayo. Por ejemplo, este equipo lo utilizan mucho, no sé si ustedes ya han tomado petróleos. Ese equipo lo utilizan para medir viscosidad. ¿Sí? Internamente tienen un recipiente en donde ponen la muestra. Aquí tienen un baño térmico. Aquí está un dispositivo para medir la temperatura y también un sistema de agitación para promover que la temperatura sea uniforme y asegurar que realmente el baño térmico esté a la temperatura del ensayo. Entonces ponen la muestra, ponen agua, setean la temperatura y dejan que transcurra un tiempo adecuado para que haya equilibrio térmico en la muestra y el baño térmico. Acá en la base inferior hay un tapón. Cuando ustedes ya determinan que van a empezar el ensayo, tienen un cronómetro a la mano, jalan el tapón y empiezan a medir el tiempo. Y detienen la contabilización del tiempo cuando acá se recoge un volumen determinado de muestra, no sé, 5 ml, 10 ml. Y con eso ustedes han determinado la viscosidad. Pero nuevamente, ¿sí? Este es un ensayo estandarizado. Muchas de las veces utilizan normas. Esto está regulado. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Regular, ¿sí?, la forma en la que ejecutan el experimento y también regulan el equipo que van a utilizar. Porque si no estuviese normado, cada cual hiciese el experimento de forma diferente, y eso tiene la limitante de que ya no podría comparar los resultados. ¿Sí? Si el equipo es el mismo y la forma de hacer el ensayo es el mismo, el resultado se puede comparar. Y ahí sí yo puedo decir, esta sustancia es más viscosa que la otra. ¿Sí? Ustedes, chicos, cuando ya trabajen, van a muchas de las veces utilizar normas de muy distinta naturaleza. Normas para diseñar equipos, normas para ejecutar cálculos, normas para hacer ensayos. ¿Sí? Y estas normas, vuelvo y repito, lo que aseguran es que a nivel de equipo y a nivel de procedimiento se haga de forma similar con el resultado, el objetivo final, de que los resultados sean compatibles. En caso contrario, no lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, para finalizar, repito, aquí medimos la viscosidad, medimos tiempos como una medida indirecta de la viscosidad que tiene nosotros.